Buenos días, César Camacho, dirigente nacional del PRI en la línea. ¿Cómo está, César? Buenos días. ¿Qué tal, Sena? Buenos días, gracias. Gracias, César. Las diferencias, para empezar, con los lineamientos del PRD, la propuesta presentada por el presidente ayer y lo del PAN, ¿son diferencias de fondo o solamente de forma, César Camacho? Yo creo que hay de las dos, de fondo y de fondo y de forma, pero yo soy alguien que está convencido que para lograr acuerdos hay que empezar por las coincidencias, y también las hay y son las más. Y creo que saber primero que el sector energético no aguanta más como está, que necesita reformas de hondo calado, es una primera posición compartida por todos los partidos. Ahora, nosotros necesitamos comunicar con suficiencia por qué es que la propuesta del presidente Peña es la más viable, es una propuesta patriótica, es también una propuesta audaz, y yo diría es una propuesta indispensable. Por eso estamos listos para explicar con amplitud cómo es que a quien más beneficia es a los mexicanos en su conjunto, para hacer que algo que es propiedad nuestra, según lo dice la propia Constitución, no se quede en un lugar tan distante que eso de que es propiedad sea más virtual que real, porque nadie ve claro qué pasa. Los beneficios deben estar al alcance de todos y ser tangibles, ser concretos. Oiga, César, lo que pasa es que los ciudadanos nos meten en un apuro muy grande porque el PRI nos dice que la reforma y la iniciativa que presentan se va a ver en los bolsillos y va a salvar a Pemex. Y luego el PRD nos dice lo mismo. Y luego el PAN nos dice exactamente lo mismo. Entonces, hay, por supuesto, una confusión que los mismos políticos han alimentado entre los ciudadanos al no saber realmente cuáles son las principales diferencias entre cada uno de los partidos, y también sería bueno que usted nos pudiera acotar una o dos de las principales coincidencias concretas, más allá del tema ideológico, César, en la práctica, ¿cuáles serían, digamos, dos coincidencias con el Partido Acción Nacional? Bueno, la necesidad de que haya capital privado en este sector tan complejo del mundo económico y del sector energético. Pemex no puede solo con el paquete en términos económicos. Pemex necesita ayuda también de carácter técnico, porque la tecnología de punta está fuera del país y hay que hacerla nuestra. No solo entonces se necesita dinero, sino también recursos convertidos en conocimientos modernos y avanzados, y eso cuesta. Por eso el presidente Peña ha considerado la posibilidad de que sin dar concesiones, es decir, sin hacer una entrega franca de nada, se permitan los contratos de utilidad compartida, es decir, que alguien aporte dinero, conocimientos, trabajo y pueda tener una ganancia razonable por esa aportación, ganancia controlada por el Estado, ganancia fijada con suficiente fuerza, vigor, legalidad, sin que eso comprometa la renta petrolera. La renta petrolera es al final la ganancia completa por la explotación de algo que es nuestro. Entonces es muy importante insistir en que es lógico, porque usted, yo, quienes nos escuchan, si invierten algo, querrían razonablemente o querríamos tener una ganancia por esa inversión. Entonces, insisto, cuando esa ganancia se fija de manera inteligente y firme, pueden ganar los particulares inversionistas, pero la gran proporción de lo que se obtenga será para el Estado mexicano, le hace para todos nosotros. Oiga, César Camacho, a pesar de algunas coincidencias, que más o menos nos destaca con el tema del Partido Acción Nacional, ayer Gustavo Madero fue pues duro con las críticas al presidente Enrique Peña Nieto. Dice que es un presidente con una visión miope, retrógrada, que la propuesta que presentaron ayer se queda muy corta y pues entre algunas otras cosas, ¿no? Una situación que complica un poco el debate. ¿Qué opina de esto que dijo Gustavo Madero ayer? Que algunos dicen que se queda corta y otros que es demasiado liberal. Entonces el PRI lo que está buscando es una posición inteligente que no comprometa los recursos de los mexicanos, que eso es justamente lo que pretende Acción Nacional al sugerir que se entreguen concesiones y que francamente se privatice lo que es de los mexicanos. Nosotros estamos en contra de la privatización, y por otro lado hemos optado por sugerir una reforma a la Constitución, que esto es lo que, por ejemplo, el PRD no quiere, porque consideramos necesaria, indispensable
que la Constitución permita la realización de estos que llamé contratos de utilidad compartida, porque lo que el PRD no querría es modificar la Constitución, y a nosotros nos parece que la Constitución se debe modificar cuantas veces se necesite, y esto es para servirle a los mexicanos, y no convertir al texto constitucional en un objeto de culto, pero hacerlo inanimado, sin vida. No, la Constitución debe ser la síntesis de los valores, de las aspiraciones de los mexicanos, y hay que modificarla si esto le va a dar márgenes de maniobra más amplios a la autoridad, porque, insisto, al final de todo esto lo que necesitamos es ampliar la capacidad del Estado para responder a los grandes retos del país. Bueno. Aquí necesitamos más empleos, necesitamos que sea más barato el gas y el recibo de electricidad, necesitamos que haya finanzas más sanas de estos organismos para que Pemex pueda reinvertir parte de lo que gana y hacer que las finanzas no sean tan dependientes del petróleo. Bueno, entonces necesitamos más dinero para el presupuesto y los programas sociales, que son los que mejorarán la calidad de vida de los mexicanos. Oiga, César, aquí coinciden los empresarios, seguramente usted ya pudo ver durante la tarde de ayer algunas de las reacciones por parte de la iniciativa privada, y coincide el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, o la Coparmex, diciendo, bueno, nosotros esperábamos que el presidente Enrique Peña Nieto propusiera el tema de las concesiones, que aparecieran las concesiones para el sector energético, concesiones que sí aparecen en la propuesta del Partido Acción Nacional, pero que el presidente Peña Nieto, por lo que entiendo, la sustituye con estos contratos de utilidad compartida. Lo que tendríamos que entender es que el PAN y la iniciativa privada tenían más intención de privatizar, digamos, petróleos mexicanos en ese sentido. Lo que la iniciativa privada quiere y lo logra con la iniciativa de Enrique Peña Nieto es tener participación en esos procesos complejos de Pemex y tener una utilidad. Eso es lo que querían, y yo le puedo decir, porque me consta, que los principales líderes de los organismos empresariales estaban el día de ayer no solo satisfechos, sino muy esperanzados al escuchar al presidente Enrique Peña Nieto. Así es de que creo que las expectativas del sector privado están satisfechas, porque si bien son figuras jurídicas diferentes, no menores son las diferencias, La concesión es una especie de entrega total, los contratos de utilidades, darles participación y que por esa participación tengan una ganancia razonable, importante, para que todos quedemos a gusto. De modo que yo creo que, por el contrario, hoy lo estaremos viendo seguramente en los periódicos reflejados, el sector empresarial está complacido y esperanzado al ver que esta reforma, sin perder mexicanidad para las empresas públicas mexicanas, para las empresas públicas del gobierno, que son de todos nosotros, les abre expectativas que hace algunos años habría sido imposible. Fue un tema tabú que el presidente Enrique Peña de una vez por todas le entra de frente y sabe la necesidad de que estas empresas mexicanas cambien radicalmente. Por eso le llamo una reforma con una buena dosis de audacia, de astucia, de apostarle a los mexicanos y a nuestra capacidad para arreglarnos también incorporando a los particulares. Oiga, César, no me quiero detener mucho en ese punto, pero aquí leo a Gerardo Gutiérrez Candiani, quien reconoció efectivamente los avances en materia, pero dice que el empresariado apostaba por la aparición de las concesiones en el sector energético. Esta es una de las declaraciones en la que me apoyaba para hacerle la pregunta anterior, pero no quiero dejar fuera el tema del sindicato de trabajadores del petróleo. César Camacho, ¿se quedó intocable el sindicato nuevamente? No, el sindicato no se puede quedar intacto, porque el sindicato es parte de esta empresa. El sindicato está integrado por muchos trabajadores que han dejado lo mejor de sí para hacer crecer esta empresa. Pero los trabajadores seguramente serán coadyuvantes para la ejecución de las grandes decisiones concebidas desde el gobierno. Aquí quedan intactos los derechos de los trabajadores, y lo que tendrán que hacer los trabajadores, porque es a ellos a los que les corresponde, es pedirle cuentas al sindicato, a la dirigencia, porque ellos son quienes pusieron a esa dirigencia donde está. Nosotros nos expresamos, nos manifestamos absolutamente respetuosos de los derechos de los trabajadores y creemos que los necesitamos para concretar esta y cualquier reforma.
Pero una solicitud, digamos, alguna reglamentación en torno a la transparencia del uso de recursos, por ejemplo, pues eso, no vendría mal, ¿no? Azucena, eso está incluido en otro tema de la mesa del pacto, justamente en la necesidad de que los sindicatos transparenten sus cuentas y también nosotros los partidos políticos en aquello que entrañe recursos públicos en manos ya sea de los sindicatos o de los partidos, recursos públicos y no los recursos de los trabajadores, porque cuentas sobre recursos de los trabajadores, léase cuotas sindicales, a quien les corresponde pedir cuentas es a los propios trabajadores sindicalizados. Bueno, oiga, hay una, lo que pasa es que es enorme, ¿no? Los temas, pero ya tendremos oportunidad, ojalá que así sea, de ir desmenuzando uno a uno, al menos a los que la gente les muestra mayor interés, pero una declaración que dio ayer Gustavo Madero y Jesús Zambrano, y que suena bastante lógica, es esto de decir, cómo el presidente habla de una visión de Estado del futuro, para hablar de los próximos 20 años y se remite al pasado, posicionándose en 1940 con Lázaro Cárdenas. ¿Cómo ver al futuro posicionándose en 1940, César? No, lo que hacemos es recuperando una decisión trascendental respecto de la cual estamos orgullosos todos los mexicanos. Usted y yo y todos los que nos escuchan hemos sido educados en una cultura de aprecio suficiente para una decisión que quizás haya sido de las más importantes de la historia de México, que es la expropiación petrolera. Si en ese momento, con la recuperación de las empresas, porque las concesiones era lo que había por todas partes, el general Cárdenas, de cuyo nacionalismo o de cuyo compromiso por México nadie puede dudar, él mismo previó la existencia de estos contratos de utilidad y de producción compartida, nos parece que es recuperar el espíritu original de la recuperación de la expropiación petrolera, puesto al día porque las condiciones circundantes no son las de 1938, más aún en el mundo global que obviamente ni se asomaba en 1938, de modo que lo que estamos trayendo a valor presente es una decisión nacionalista fuerte y profundamente mexicana. Eso es lo que traemos a cuento, pero la manera de operarlo será no solo de 2013, sino con una visión de futuro, porque esto no solo es para los próximos 20 años, Azucena, esto tiene que fijar las bases para el crecimiento de muchas décadas. Y por último, César, ya le apuestan muchos analistas, hacen cuentas hoy, que ustedes con el PAN y los otros dos partidos pequeños, PANAL y Verde, pueden sacar adelante sin problemas esta reforma. De los 85 votos que se necesitan los completarían, digamos, con esta fórmula. ¿Cuál es el estatus ideal para el PRI en cuanto a la reforma energética, que sabemos bien que no va a haber unanimidad, pero cuál sería para ustedes el estado ideal del debate y de la aprobación? No solo estamos pensando en la aprobación en términos numéricos, estamos pensando en la necesidad de convencer, de intercambiar impresiones para llegar a la conclusión de que esta es la mejor opción. Obviamente, como nadie es dueño de la verdad absoluta, lo que necesitamos es hacer un trabajo intenso, y usted me está ayudando a hacerlo, de comunicación, para lograr que el mayor número de legisladores se pueda incorporar, vincular a esta forma de concebir y de pensar este fenómeno, y que seamos capaces de que vaya el mayor número de legisladores de todos los partidos políticos en apoyo de una iniciativa o de un dictamen construido entre todos. En esto, escucharse, ceder, admitir que otro tiene la razón es fundamental. Y el PRI está en esa actitud porque, insisto, no solo es un asunto de números, sino de saber que este proyecto necesita la mayor base de sustentación social posible para que tenga viabilidad. César Camacho, gracias, y estaremos platicando. Buenos días, César Camacho, dirigente nacional. Que le vaya bien a México por encima de que le vaya bien a los partidos. Ojalá que así sea. Gracias. Gracias. César Camacho, dirigente nacional del PRI. Regresamos.